tardes a todos, soy Antoni. Esta tarde vamos a hacer una clase virtual sobre el diseño de la investigación cualitativa y en concreto vamos a intentar que sea una clase lo más aplicada posible en la medida de que vamos a compartir pues una herramienta que utilizamos nosotros para trazar los flujos metodológicos que pueden haber dentro de una determinada investigación, pues sea del fenómeno que sea, siempre en el campo cualitativo y también dentro de los métodos mixtos pudieran muy bien servirnos, ¿de acuerdo? Bien, nosotros a la herramienta la denominamos el mapa del diseño de la investigación porque diferentes autores han aportado en la literatura que es muy interesante trazar un diagrama antes de empezar una investigación, un dibujo, un esquema, en el que reflejemos todos los parámetros que van a intervenir en dicha investigación, por lo menos a priori, todos aquellos que a priori somos conocedores, ¿de acuerdo? Entonces nosotros el conjunto de parámetros de la investigación lo hemos dividido en tres grandes dominios, en tres partes fundamentales. Sería el dominio teórico, el dominio de los métodos y el dominio analítico, que sería lo que vamos a tratar esta tarde. Vamos a recorrer estas tres partes fundamentales y vamos a ir comentando cómo se construiría ese esquema, ese diagrama, para entender mejor nuestra propia investigación y no tener problemas a la hora de resolverla, ¿de acuerdo? Sobre todo en la parte final, en la del análisis de los datos, ¿de acuerdo? La idea de trazar un diagrama se corresponde con tener un dibujo heurístico que permita descubrir los hándicaps, las lagunas que tenemos en principio y poderlas completar mediante una serie de consejos y sobre todo que ese diseño sea lo más coherente posible, con la mayor calidad y que se pueda dar fácilmente respuesta a las preguntas de investigación planteadas que a fin de cuentas es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Este dibujo, este mapa del diseño es una representación, igual que son los mapas, tal y como los conocemos, que nos permiten ir, por ejemplo, del punto A al punto B, ¿de acuerdo? Las características de este diagrama del diseño de la investigación cualitativa sería que es un diseño cíclico, no es lineal, podemos volver una y otra vez sobre las partes de esos dominios que estáis viendo en pantalla y estamos compartiendo con vosotros. Es un diseño abierto, en cualquier momento pueden emerger nuevas circunstancias y nuevos elementos que hagan modificar el diagrama que estamos trazando de nuestra investigación. Es un proceso reflexivo y es un proceso flexible. En unas investigaciones unas partes no tendrán sentido y en otras investigaciones sí que serán pertinentes, ¿de acuerdo? Estas serían las características del diseño. Vamos a empezar por el dominio teórico, vamos a ir viendo las partes fundamentales que lo componen y al principio de todo el trabajo de la investigación cualitativa es muy recomendable pararnos unos instantes a formular una frase que englobe todo lo que vamos a hacer. Esa frase los autores le llaman el propósito de la investigación, ¿de acuerdo? El research concept sería en inglés. Propósito de la investigación, esa frase ya conlleva la primera revisión bibliográfica sobre el tema, ¿de acuerdo? También implica especificar o explicitar el problema social o de conducta que queremos ayudar a resolver. También implica los conceptos básicos en los que vamos a trabajar. También hay que tener en cuenta en la formulación de esta frase la sensibilidad que tenemos hacia ese tema, una sensibilidad histórica, política, contextual. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos estudiar sobre la familia. La familia, a nivel político, ha evolucionado en las últimas décadas. A nivel histórico, no es lo mismo la familia de ahora que la familia de hace 30 años y los contextos de la familia también evolucionan. Por tanto, si nuestro tema es la familia o la escuela o el tema que sea, tenemos que ser sensibles a estas diferentes matizaciones históricas, políticas y contextuales a la hora, repito, de formular esta frase que llamamos el propósito de la investigación. También aparecen los
participantes, a quién vamos a investigar. También va a aparecer dónde vamos a investigar, el trabajo de campo donde se va a hacer, y ya se empieza a trabajar la aproximación metodológica. Por ejemplo, si es métodos mixtos, a la hora de formular el propósito de la investigación, el que se diga que es una investigación con métodos mixtos es fundamental, igual que si es una investigación con teoría fundamentada o una investigación fenomenológica, ¿de acuerdo? Sea del tipo que sea, en esa frase podéis fijaros ya que con la primera sugerencia, el formular una única frase de todo nuestro estudio, ya podemos estar minutos o horas reflexionando de cómo la vamos a hacer, pero pensad que este ejercicio de reflexión es muy interesante a la hora de conformar todo el estudio cualitativo, ¿de acuerdo? Por tanto, si tenéis en cuenta que dentro de esa frase, veíamos en pantalla, que van a estar los conceptos, los constructos teóricos que más adelante utilizaremos, por ejemplo, resiliencia, bullying, dependiendo del estudio, lo que sea, habrá una serie de conceptos implícitos. A partir de esos conceptos tenemos que trabajar los objetivos de la investigación y las preguntas de investigación a partir de cada objetivo. Podríamos preguntar, ¿son válidas las hipótesis en investigación cualitativa? Siempre que estén contrastadas con una adecuada revisión bibliográfica e investigaciones sólidas, podemos hablar de hipótesis. Pero mi consejo sería que en investigación siempre hablaseis de preguntas de investigación cualitativas, preguntas de investigación cuantitativas o preguntas de investigación con métodos mixtos. El utilizar hipótesis en un estudio es muy arriesgado a nivel metodológico si no está bien sustentado, ¿de acuerdo? La literatura nos lo manifiesta, así a veces utilizamos las hipótesis en un sentido que no es real, metodológicamente es incorrecto, ¿de acuerdo? A la hora de formular vuestros objetivos, los objetivos siempre empezarán con un verbo que denota una acción investigadora: describir, explorar, comparar, analizar. Dependiendo del verbo que utilicéis, os vais a comprometer en unas acciones investigadoras o en otras. Para ello, nosotros recomendamos, los que sois de ciencias de la educación no vais a tener problema porque conocéis la taxonomía de Bloom, pero a lo mejor los que no conozcáis la taxonomía de Bloom, os sugerimos explorar esta organización de los verbos en procesos cognitivos, ¿de acuerdo? Entonces ahí os van a decir, cuando utilicéis el verbo describir, realmente a qué procesos os estáis comprometiendo, ¿de acuerdo? No vale cualquier verbo porque luego es un compromiso con vuestro diseño de investigación. Los objetivos pueden ser más generales o más específicos, ¿de acuerdo? Empezad con un objetivo más general, más amplio, para ir reduciéndolo a acciones más concretas, que vayan explorando secuencialmente el fenómeno que queréis investigar, ¿de acuerdo? Y a partir de cada objetivo formulad preguntas de investigación. Lógicamente, si el objetivo es más general, le corresponderá una pregunta de investigación más general. Si es un objetivo específico más concreto, tenéis que hacer una pregunta de investigación, formularla. Bien, en este punto recordar la centralidad de las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación se formulan aquí al principio, como decía, a partir de los conceptos que hay en el propósito de investigación, ¿de acuerdo? Y esas preguntas de investigación nos van a acompañar a lo largo de toda la investigación. Las preguntas, como ahora más adelante veréis, os ayudarán a elegir la técnica de toma de datos más adecuada y también os acompañarán en el análisis de los datos, porque necesitáis dar respuesta a las preguntas de investigación. Esa sería la idea. Lanzamos una investigación con unas preguntas y nuestro objetivo es darle respuesta a esas preguntas de investigación. Bien, aquí en la diapositiva tengo una nota de atención para que no se confunda lo que es una pregunta de investigación de lo que es una pregunta operativa o una pregunta de instrumento de técnica de toma de datos. Las preguntas de investigación se les corresponden diferentes ítems o preguntas del instrumento de toma de datos que vayáis a utilizar. La pregunta de investigación está a un nivel metodológico, pero de cada pregunta de investigación pueden surgir
3, 4, 5 preguntas operativas de la entrevista, del grupo focal, de la técnica que vayáis a utilizar. Pensad que todas las respuestas de todas las diferentes técnicas van a dar respuesta a una única pregunta de investigación. Ahora lo veremos en otra diapositiva, ¿de acuerdo? Bien, a partir de la pregunta de investigación y de los conceptos que contiene, tenéis que elegir, como podéis ver en la diapositiva, si necesitáis un marco conceptual o un paradigma de codificación. Es decir, si los conceptos de vuestras preguntas de investigación son deductivos y están en la literatura, simplemente tenéis que articularlos y operativizarlos en indicadores en vuestra investigación, ¿de acuerdo? Si vais a medir la resiliencia, por ejemplo, como antes estábamos comentando, la resiliencia se podría dividir en factores protectores y en factores de riesgo. Cada factor protector y cada factor de riesgo sería un indicador de vuestra investigación, ¿de acuerdo? Pero como sobre la resiliencia se ha investigado mucho, pues no necesitáis un paradigma inductivo de codificación. El paradigma de codificación inductivo lo necesitaréis cuando en el tema que vais a explorar no hay conceptos idóneos y necesitáis que los conceptos emerjan a partir de los datos que habéis recogido. Eso se llama grounded theory, inducción analítica, etc. En una misma investigación puede haber una pregunta que sea deductiva, una pregunta de investigación deductiva con conceptos que ya están en la literatura, y a renglón seguido puede haber una pregunta de investigación inductiva que no tengáis armas, constructos en la literatura y necesitéis que emerjan a partir de los datos que tenéis. Con este paradigma de codificación que Strauss y Corbin nos aportaron. Recordar que el paradigma de codificación lo que pretende es conocer el contexto del fenómeno, las condiciones en las que ocurre, el cómo, el cuándo, el dónde, a quién, y luego las acciones que implican al fenómeno que estáis investigando y las consecuencias de las acciones, ¿de acuerdo? Por tanto, una forma de entender el fenómeno sería preguntaros cuál es el contexto del fenómeno. Por ejemplo, suponed que estamos en un estudio de salud, en un hospital, y estamos estudiando el dolor de los pacientes, por ejemplo, en un proceso postoperatorio. Entonces hay que entender el contexto de ese fenómeno, del dolor en ese proceso postoperatorio, qué acciones ayudan a aumentar o a reducir el dolor y cuáles son las consecuencias de esas acciones, ¿de acuerdo? Esa sería una forma inductiva de aproximaros a un fenómeno si no hubiese un marco conceptual, como estoy seguro que en el campo de la salud, en el ejemplo mencionado, sí que deben de haber autores y autoras que han trabajado el dolor en estos procesos postoperatorios. Pero bueno, estaba poniendo un ejemplo para que me entendáis, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de todo lo que debemos de entender del proceso a nivel del dominio teórico, ¿de acuerdo? Sería la primera parte del estudio, el propósito de la investigación, formular los objetivos y las preguntas de investigación, objetivos con verbos adecuados a utilizar una taxonomía de Bloom, adecuados a los procesos investigadores que nos comprometen, y luego, una vez que tenemos las preguntas de investigación formuladas, estructuradas, pensad si los conceptos que contienen son deductivos o inductivos, es decir, ahí ya tengo que hacer el segundo gran momento de revisión de la literatura. A esto se le llama marco teórico de una tesis, referente teórico, estado del arte, ¿de acuerdo? Si en el propósito ya hacíamos la primera revisión de la literatura para entender en qué límite otros autores dejaron de investigar el tema y a partir de qué punto vamos a investigar nosotros, ese era el primer momento del propósito de la investigación. En este segundo momento lo que hacemos es el marco conceptual de nuestra investigación. Si en una pregunta de investigación no hay conceptos, tendréis que elegir un paradigma de codificación, el método comparativo constante que antes comentábamos, y explorar el contexto del fenómeno, las acciones que implican el fenómeno o las consecuencias de esas acciones, ¿de acuerdo? Este sería el primer dominio que tenéis que tener claro
y de él vais a sacar, sobre todo, aparte del marco conceptual y esos indicadores, unas buenas preguntas de investigación. Pues bien, a partir de esas preguntas de investigación pasamos ya al dominio de los métodos. Vamos a ver qué herramientas vais a necesitar en vuestro estudio. Empiezo siempre con mis preguntas de investigación, las que traía del anterior dominio, está todo vinculado, ¿de acuerdo? Las preguntas de investigación me informarán de qué técnica de toma de datos requiero para darle respuesta. No partáis a priori de la idea de que tenéis que hacer grupos focales, o que tenéis que hacer un análisis documental, o que tenéis que hacer observación. No partáis de esa idea inicial. Tienen que ser las preguntas de investigación las que informen de qué técnica de toma de datos se necesita. Si nosotros queremos estudiar el fenómeno del bullying o del acoso entre escolares del segundo ciclo de primaria, ese propósito nos informará de que los contextos escolares pueden ser el aula o el patio. Entonces nosotros, teniendo eso en base, tenemos que plantearnos, si es en el patio, ¿qué técnica de toma de datos puedo utilizar con las niñas y niños para estudiar el fenómeno del acoso? La observación participante podría parecer una buena idea, estar unas semanas, unos meses en el patio del colegio observando a los niños. También puedo preguntar a las maestras y maestros, que son los que los cuidan en el patio. O puedo preguntar a los propios niños sobre lo que sucede en el patio. Está claro que a lo mejor lo que sucede en el patio, la familia ya no es tan conocedora como esta fuente de información primaria, que puede ser la observación del analista, o una entrevista en profundidad a las maestras y maestros, o una entrevista especial adaptada para niños y niñas de segundo ciclo de primaria, creo que había dicho, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta de investigación nos va a decir, dependiendo de cómo es ella, qué técnica utiliza, ¿de acuerdo? Por tanto, ya luego tenéis el abanico de técnicas de toma de datos propio de la investigación cualitativa, que puede ser cualquiera, de las que veis en pantalla, y otras muchísimas que hay, ¿de acuerdo? Solo de narrativas biográficas, historias de vida, entrevistas en profundidad fenomenológica, semiestructuradas, observación participante, no participante. Sabéis que tenemos una gran pluralidad de técnicas de toma de datos. Entonces, cada una de ellas en su interior tiene un propio diseño y un propio desarrollo. Nosotros esta tarde en la clase estamos hablando del diseño general de la investigación cualitativa, pero entender que dentro de cada técnica de toma de datos necesitáis argumentar y trazar el diseño de esa técnica. Por ejemplo, preguntándoos las cuestiones que tenéis en pantalla. ¿Cuál va a ser la aproximación metodológica y analítica si utilizo esta determinada técnica de toma de datos? Por ejemplo, entrevista en profundidad. No es lo mismo hacer una entrevista en profundidad semiestructurada que una entrevista fenomenológica en profundidad que puede tener hasta 3 ciclos de entrevista a la misma persona para llegar a comprender cuáles son sus significados respecto al mundo de un determinado tema. No es lo mismo hacer una entrevista bastante estructurada a una maestra que cuida el patio en el colegio, que hacerle hasta 3 entrevistas fenomenológicas a esa misma maestra para explorar con mayor profundidad sus percepciones, sus interpretaciones, sus vivencias al respecto del fenómeno que estemos estudiando, pues, por ejemplo, en este caso, el fenómeno del acoso que poníamos, por ejemplo. Entonces, la aproximación metodológica va a ser muy importante definirla y delimitarla. Luego tenéis que elegir si se va a producir una validación de la técnica de toma de datos. Esto es muy interesante. Si estamos en un estudio doctoral, yo casi diría que es un poco casi obligatorio para aumentar el rigor del estudio que un panel de expertos validara nuestra investigación, nuestra técnica de toma de datos. Es decir, los expertos, nosotros diseñaremos el protocolo de validación y le preguntaremos a cada experto, en su opinión, si un ítem, una pregunta de la entrevista en concreto, responde
a un objetivo y a una pregunta de investigación determinado, ¿entendéis? Cada experto tendrá una lista con todas vuestras preguntas de la entrevista y pondrá en un cuestionario cuán adecuado o inadecuada es una determinada pregunta de la entrevista para dar respuesta a un objetivo y a una pregunta de investigación. Pero además los expertos, si añadís una parte cualitativa a la validación, lo que os van a añadís un campo en el que les permitáis aportar sugerencias, recomendaciones de mejora de cada una de vuestras preguntas, de tal forma que al final de recogida esa información vais a tener las validaciones de 10, 15 expertos de vuestro campo, compañeros de facultad, colegas de doctorado, profesionales que estén trabajando en el sector. Entonces estas personas os han ayudado con un IVC, un índice de validez de contenido, que es un estadístico, a deciros cuán adecuada o inadecuada es una pregunta del instrumento para responder. Y vosotros podéis revisarlo y validarlo en base a esa información, pero también cualitativamente os han aportado comentarios que ayudan a enriquecer la técnica de toma de datos, sea observación, sean entrevistas, sean grupos focales, ¿de acuerdo? Una vez que tenéis validado el instrumento, es muy interesante hacer un pilotaje, una pequeña prueba piloto. Coges una pequeña selección muestral, sales al campo y haces 2, 3 entrevistas, estás un tiempo observando y luego te vuelves al despacho y revisas tu diseño en base a la experiencia piloto que has tenido con la técnica de toma de datos. Una vez validada y hecho el pilotaje, casi seguro que vuestras técnicas de toma de datos van a funcionar a la perfección, ¿de acuerdo? Esto, cuantos más parámetros de calidad, mucho más sólida y estable es la estructura de la investigación, ¿de acuerdo? Dentro del diseño de la técnica de toma de datos también es muy importante determinar la selección muestral. No caigáis en el error de hacer investigaciones cualitativas a 3 o 4 personas, a pequeños grupos, a pequeñas muestras, que sin tener la aspiración de la representatividad o la generalización que tiene la estadística, hay estudios cualitativos que a veces parecen más anecdóticos que otra cosa, ¿de acuerdo? Intentar hacer una buena selección muestral considerando todas las variables que intervienen en el estudio. Por ejemplo, si en el colegio tenéis maestras y maestros, pues habría que entrevistar a ambos grupos. Si tenéis maestras de una edad más avanzada y maestras más jóvenes, también habría que plantearnos entrevistar a ambos grupos de edad, ¿entendéis? Tenéis que hacer una selección muestral lo más completa posible. También siempre teniendo en cuenta que en investigación cualitativa la norma sería hacer una entrevista, analizarla y a partir de ese análisis hacer la siguiente, analizarla y hacer la tercera. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de códigos en el análisis va alcanzando lo que se denomina el punto de saturación teorética. Es decir, por más entrevistas que hicieseis, por poner un ejemplo con las entrevistas, no añadiríais variabilidad a las dimensiones de las categorías que estáis conformando. Por tanto, si con 16 entrevistas es suficiente, no hagáis 22. ¿Entendéis un poco lo que quiero comentar? Lo ideal es hacer la entrevista y analizarla, hacer la entrevista y analizarla. No partir de la base de que tengo que hacer 30 entrevistas, hacerlas, transcribirlas y luego analizarlas. Porque de esas 30 me podría dar cuenta que con 23 o 24 hubiese sido suficiente para lograr el punto de saturación teorética en el que se supone que debo de finalizar mi análisis de los datos cualitativos. ¿De acuerdo? Es muy importante. Los directores de tesis, la gente, los tutores, deben ser conscientes del gran esfuerzo que hacen los doctorandos y tienen que poner límites también a estas grandes campañas de hacer muchas entrevistas, muchas sesiones de observación. Si malo es quedarse corto, tampoco aporta a la calidad del estudio hacer mucho más trabajo del necesario, sobre todo en investigaciones pues ya fuera del ámbito académico, como en el mundo de la empresa, en las que sería más recomendable
acertar en la diana de la selección muestral adecuada para intentar optimizar el tiempo y el dinero que se invierte en la investigación, ¿de acuerdo? También es muy importante entender cuál es la unidad de análisis de nuestro estudio y la unidad de significado, ¿de acuerdo? La unidad de análisis en el ejemplo del acoso de los niños en el patio, pues serían los propios niños y niñas, y la unidad de significado sería cada uno de los procesos y las acciones que implican un acoso y las consecuencias de ese acoso, ¿de acuerdo? Tenéis que entender a la hora de trabajar vuestro análisis lo que es la unidad de análisis y la unidad de significado, ¿de acuerdo? No es lo mismo la unidad de lo que es un dato, una unidad de dato, que una unidad de análisis. A lo mejor de un mismo niño vais a tener una entrevista, varias sesiones de observación, diferentes anotaciones o notas documentales de las maestras y maestros. Entonces eso sería un estudio de casos y el niño sería un caso, sería la unidad de análisis, aunque tengáis diferentes unidades de dato, como sería pues cada una de las observaciones, cada una de las entrevistas, etcétera, etcétera, sobre ese mismo niño. Es muy importante tener claro todo esto para que luego el análisis de los datos funcione bien con el programa informático que elijáis, ¿de acuerdo? Luego también, finalmente, hay que conformar y delimitar en este mapa del diseño cuál va a ser vuestra estrategia analítica, cómo vais a analizar los datos y cómo vais a conseguir dar respuesta a las preguntas de investigación. Cada estudio tiene una estrategia analítica propia, ¿de acuerdo? Ahora os he preparado otras diapositivas para trabajar un poquito más el tema del análisis de los datos, que la mayoría de vosotras y vosotros sabéis que es a lo que nos dedicamos básicamente nosotros a diario. Nos centraremos en esta parte del análisis ahora seguidamente, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al dominio del análisis y para que veáis un poquito una estrategia, un consejo, una sugerencia que nosotros os compartimos. Bien, tenemos el objetivo de, como siempre, no pierdo de vista cada una de mis preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Tenemos el objetivo de dar respuesta a las preguntas de investigación y formulo una estrategia analítica para cada una de las técnicas de toma de datos. Fijaros que en metodología cualitativa una de sus características es la posibilidad de integrar diferentes perspectivas de exploración del fenómeno estudiado. Es decir, para un mismo fenómeno yo puedo hacer observación y entrevistas. Y también puedo hacer un grupo focal, ¿entendéis? Todo eso se tiene que triangular. Tenéis que hacer un metaanálisis de cada una de las técnicas que entendáis, ¿de acuerdo? Tener diferentes perspectivas. Ahora, por ejemplo, me estáis viendo en la pantalla. Estáis viendo un recuadro mío, pero no podéis ver todo lo que hay alrededor de la sala en la que me encuentro, ¿de acuerdo? No tenéis todas las perspectivas, solamente una perspectiva mía determinada. Si uno de vosotros estuviera aquí presencialmente, podría ver cómo es la sala y luego contaros realmente cómo hacemos este tipo de clases virtuales. Por tanto, en vuestro fenómeno, de cada una de las técnicas de toma de datos, antes comentaba que tenéis que hacer un diseño propio de esa técnica. Y en ese diseño incluiréis la estrategia analítica, como veíais aquí abajo en el punto último que teníamos. Pues de esa estrategia analítica de cada una de las técnicas podéis hacer un ciclo de análisis prospectivo o exploratorio, por ejemplo, con un análisis de contenido cuantitativo, conociendo la frecuencia de las palabras que aparecen en las entrevistas, exploratoriamente ya os ayuda a entender los temas que se están tratando. A partir de esas frecuencias que habéis encontrado, podéis hacer una codificación automática y ya tenéis zonas de vuestro discurso, del corpus textual, en las que se hable de problemas, en las que se hable de violencia, en las que se hable de familia. Eso es un ciclo prospectivo, acotar contextos del dato para un análisis manual más detallado posterior, ¿de acuerdo? Entonces ya cuando tenemos acotados esos contextos, rápidamente, con los automatismos de los programas informáticos de análisis, esto es muy sencillo, pues ya hacemos un ciclo de codificación más detallado. Un ciclo de codificación, pues por ejemplo, segmentando, haciendo una codificación inicial
palabra por palabra, una codificación en vivo, rastreando las metáforas, una recodificación, codificación focalizada, axial. Dependiendo de cada investigación haremos una serie de ciclos de codificación. Interesante, una parte de recodificación de los datos, con formación de categorías en un ciclo de categorización, es decir, cada categoría qué dimensiones tiene y qué relaciones hay entre las dimensiones y atributos de una categoría, pero también qué relaciones hay entre las propiedades de una categoría y las propiedades de otra categoría. Es decir, yo puedo entender el fenómeno del acoso escolar en el patio y hago una categoría con todos los indicadores que concurren para conformar ese fenómeno. Pero puede haber otra categoría que sea la de el alumnado superdotado con notas excelentes. Y a lo mejor ese alumnado superdotado es destinatario principal de ese acoso en el patio. Por tanto, tengo las propiedades del alumnado superdotado en mi estudio y las propiedades del acoso. Puedo las propiedades del acoso describirlas muy bien mediante un análisis cualitativo, pero también las del alumnado superdotado. Y finalmente buscar las interrelaciones que hay entre ellas, ¿entendéis? Ese sería un poco el proceso de categorización que sucede al final de un periodo de análisis de datos cualitativos. Finalmente, hay que definir los límites, cuál es la calidad de este estudio, para qué sirve, qué aplicabilidad tiene, en qué contextos puede ayudar. Voy a hacer un programa de intervención educativo, un protocolo sanitario, un modelo diagnóstico. ¿Qué voy a hacer con estos resultados? Y luego, para ayudaros a aumentar la calidad de vuestra investigación, podéis utilizar las tácticas que Miles y Huberman nos sugieren ya desde hace décadas, de tácticas analíticas para generar significados, son 13, tácticas para comprobar los resultados, son otras 13, y luego tiene una serie de consejos en su trabajo sobre la calidad de las conclusiones. Este mes pasado estuvimos haciendo otra clase virtual sobre las tácticas analíticas para generar significado, que no sé si alguno de vosotros participó, pero bueno, fuimos recorriendo estas 13 tácticas analíticas de Miles y Huberman, aplicándolas al programa MassQDA, de cómo este programa informático va resolviendo, mediante sus herramientas, estas 13 tácticas. Os recomiendo pues visualizar este vídeo para conocer un poco más de lo que os estoy comentando, a menos de que queráis pues entrar ahí de lleno con Miles y Huberman y leerlo por vuestra propia cuenta, que también siempre es interesante, ¿de acuerdo? Bueno, pues debajo de la diapositiva, al pie, tenemos representada la herramienta que comentaba del mapa del diseño que nosotros utilizamos en nuestro trabajo de asesoramiento de investigaciones. Lo primero que hacemos es coger esta plantilla y lo que se hace es rellenar todos los parámetros que hay disponibles, y podéis ver que es una tabla de Excel donde nosotros vamos pues rellenando todo lo que os estaba contando. En filas vamos a añadir cada pregunta de investigación y vamos a ir rellenando nuestro Excel toda la información de los 3 dominios que os estaba comentando. Entonces, de cada pregunta de investigación vais a ir rellenando cuál es la selección muestral, dónde se va a hacer esa entrevista, qué preguntas tiene la entrevista, cuál es la aproximación. Entonces utilizamos esta plantilla para pues ir rellenando, ¿de acuerdo? Todo esto os lo voy a compartir, ¿de acuerdo?, a los participantes en el seminario. Aquí tenéis otra representación de lo que estamos hablando, el mismo Excel, pero en forma de dibujo. Y luego un poco las instrucciones que he ido comentando esta tarde con vosotras y vosotros, sobre cuál sería el proceso cíclico del mapa del diseño. Todo lo que os estaba comentando lo tenéis aquí en este descrito, y también me imagino que algunas y algunos de vosotros, pues en la misma página donde está la información del taller de esta tarde, pues aquí tenéis un artículo a la izquierda en el que también está lo mismo que he contado esta tarde, pero puesto en lenguaje académico, ¿de acuerdo? O sea que si en algo he sido impreciso esta tarde, pues aquí tenéis la información disponible
para ampliar los detalles sobre lo que nosotros llamamos el mapa del diseño de la investigación. Bien, como me quedan unos minutos, voy a seguir trabajando con vosotras y vosotros el tema del diseño de la investigación. En este caso voy a hablar del plan de análisis de los datos, que es la parte del análisis, insisto, es nuestro trabajo principal, lo que más trabajamos. Y entonces pues estamos siempre dándole vueltas a qué nuevos desarrollos y recursos hacer para hacerlo más comprensible. Bien, aquí tenemos una cita del profesor Saldaña en la que insiste en el carácter cíclico de la investigación cualitativa, su resonante naturaleza al comparar dato con categoría, categoría con categoría y la categoría nuevamente al dato, pues nos lleva a pensar que todo lo que estamos contando es más un proceso cíclico que lineal. Pero yo también, como soy un poco malo, pues he incluido esta cita de Peyton, en la que, bueno, que nos dice que ya que cada estudio cualitativo es único, pues claro, la aproximación analítica también tiene que ser particular. No esperéis encontrar recetas y modelos a seguir que se apliquen a vuestra investigación, porque siempre tendréis que cambiar cosas, siempre habrán particularidades y detalles que tenéis que elaborar vosotras y vosotros, ¿de acuerdo? Bien, siguiendo con el plan de análisis de los datos, aquí he insertado un modelo de estrategia analítica cuyos autores son Auerbach y Silverstein. Es un modelo utilizado por ellos en trabajos de inducción analítica, Grand Deep Theory, que a mí particularmente me gusta mucho por la parte final. Si os fijáis en el punto final, vienen a terminar la investigación con una narrativa teórica. Una narrativa teórica es un resultado, un output cualitativa, que es como un pequeño cuento, una pequeña narrativa, conformada con los constructos resultantes de la investigación, pero en el lenguaje del propio participante. Perfiles biográficos, narrativas teóricas, dependiendo del autor que manejéis, pues son formas de resultado de una investigación cualitativa que pueden quedar muy bien en algunos casos muy vívidos, como lo que estamos comentando del acoso escolar, violencia de género. Hay investigaciones en las que este tipo de final es muy interesante, y como podéis ver en los puntos que hay en pantalla, básicamente es un poco lo que yo ya he comentado con otras palabras previamente, ¿de acuerdo? Siempre el propósito, las preguntas de investigación y el marco teórico al principio. Cuando veis en el punto 2 seleccionar el pasaje de dato para un análisis posterior, yo a eso le he llamado segmentación. Antes de empezar a codificar, tenéis que leer el material y ver qué frases o qué párrafos a priori pensáis que dan respuesta a una determinada pregunta. Aunque aún no sepáis qué código o memo asignarle, marcadlos, resaltadlos. Esa es una primera lectura. Es como cuando estudiamos los apuntes de la carrera. Lo primero, cuando coges el montón de apuntes o el libro, bueno, digo libro porque yo estudié en la UNED, y en la UNED no habían apuntes, era todo libros. Pues bien, cuando tú coges un libro, lo abres y ves el capítulo 7, Sociedades africanas del siglo XVI. Bien, lo primero que haces es leerlo. Lees el tema y en una segunda lectura ya vas subrayando. Y en una tercera lectura, quizás al margen, pongas un código, o en un folio hagas un esquema. En investigación cualitativa es lo mismo, tenéis que segmentar, habituaros a no ir tan rápidos a por el código y a por el indicador. Dejad que el dato resuene en vuestra mente, que es realmente quien analiza. El punto tercero y cuarto, registrar las ideas repetidas, esto le llamaríamos codificación. Organizar los temas agrupando ideas repetidas, categorización, ¿de acuerdo? Categorías coherentes. Y el desarrollo de constructos teóricos agrupando los temas, pues ya sería un proceso de conceptualización, es un esquema básico, pero como a mí particularmente lo encuentro bastante fácil de entender, pues lo había traído para compartirlo con vosotras y vosotros. Bien, aquí tenéis nuevamente volver a explicaros el tema de la estrategia analítica, con las partes que ya he ido comentando en la diapositiva anterior, ciclo prospectivo. Lo que pasa que en esta diapositiva he ido a mayor detalle y ya casi os digo con el programa MassQDA o Atlas T qué procesos aplicar, ¿de acuerdo?
si elegís esta estrategia, ¿de acuerdo? Y luego pues aquí pues recordar un poquito diferentes parámetros de vuestro trabajo, de las entrevistas, de la técnica de toma de datos, dependiendo de su diseño, si está más estructurado, menos estructurado, pues son detalles que tenéis que tener en cuenta a la hora de abordar vuestro diseño de investigación cualitativa. Esta diapositiva también la he introducido para recordaros lo que previamente comentaba hace unos minutos, de que de cada pregunta de investigación se corresponden unos ítems o preguntas operativas determinadas y luego la respuesta se compone de diferentes respuestas de diferentes ítems, ¿entendéis? Lo he intentado hacer con colores para que veáis cuál es la correspondencia entre la pregunta de investigación y la pregunta de la entrevista en profundidad, por poner un ejemplo. Imaginaos que tenéis una entrevista y este es el guión o la transcripción. Entonces, tenéis que tener claro qué es lo que preguntaba en la pregunta de investigación, qué os han contestado, y con esas respuestas tenéis que ser capaces de dar respuesta a la pregunta de investigación. Este es el juego al que nos enfrentamos, ¿de acuerdo? En un diseño de investigación, diseñar también nuestra investigación para que con las respuestas de la observación, de los grupos, del análisis documental, seáis capaces de dar respuesta a esas preguntas de investigación. Bien, y para finalizar la sesión de esta tarde, pues aturullaros un poco con este dibujo. Ese dibujo sería la transposición analítica. Esto es un ejemplo, ya está rellenado el cuadro. Aquí detrás os lo voy a compartir vacío, ¿veis? Vacío, lleno. Para que seáis vosotras capaces de intentar con vuestras investigaciones un ejercicio similar. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Esto lo han trabajado recientemente Wolf y Silver en un libro muy interesante que le llaman los 5 pasos para traducir un diseño de investigación a un programa informático determinado, ¿de acuerdo? Supongamos que estáis trabajando con el programa MassQDA. Yo aquí os he hecho un ejemplo para que veáis paso 1, lo que tenéis que poner en vuestro caso, paso 2, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que de cada dibujo de estos tenéis que hacer varios. Yo en concreto he capturado una instantánea de un proceso que tiene 3 partes. Aquí claramente podéis ver que había una fase ya completada del análisis, esta es la fase actual, y luego hay una fase posterior, por tanto tendrían que haber 3 diagramas como este, ¿de acuerdo? Entonces vosotras vais completando la información y yo os he puesto aquí en el paso 3, fase de traducción o transposición, ¿qué tenéis que saber para analizar bien con ATLAS-C o con MassQDA? ¿Cuál es mi unidad de análisis? En este caso los alumnos, las alumnas. ¿Cuáles son las unidades de significado? Tipología de problemas del alumno, competencias emocionales o patrones de comportamiento. Entonces yo tengo que tener claro cuál es la unidad de análisis y cuál es la unidad de significado, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengo claro, lo tengo que explicitar aquí, lo tengo que detallar tal cual yo os he desarrollado el ejemplo, y luego tengo que trasladarlo a cómo funciona un programa informático como MassQDA en este caso. Entonces, para explorar los problemas del alumnado, los patrones, las competencias, yo en el programa tengo una serie de recursos. Si vosotras queréis que vuestro análisis salga bien con el programa que sea, NVivo, ATLAS-C, el que sea, da igual, todo funciona igual. Pues entonces yo lo que hago es hacer esto y traducirlo para luego con el programa no tener problemas. Pues bueno, esto aquí os he copiado, os comparto la plantilla por rellenar. Y nada, simplemente compartiros unas lecturas que os pueden ayudar en todo esto. Y nada, ponerme a vuestra disposición con cualquier pregunta, cualquier comentario que tengáis. Voy a abriros los micros, pues si queréis abrir el micro. Y nada, comentamos cualquier cosa que queráis. Sí, hola. Hola, adelante.